Buenas noches, docente, compañeros. En este trabajo he auditado los estados financieros separados en la industria San Jacinto Sociedad Anónima Abierta, una empresa nacional dedicada al cultivo de caña de azúcar y comercialización de sus derivados, ubicada en el departamento de Ancash. El periodo evaluado corresponde a los cierres fiscales del año 2025 y 2024. El resultado de la auditoría fue una opinión no modificada o favorable, lo que se le conoce como una opinión limpia. Esto significa que tras recolectar evidencia, determinamos que las cifras del balance reflejan de manera razonable la realidad económica de la empresa y cumplen con las normas internacionales de información financiera, conocida como los NIF. El auditor incluyó un párrafo de énfasis, que eso no significa que haya un error, sino que se utiliza para llamar la atención de los stakeholders sobre una nota crucial. Estos son los estados financieros separados, no consolidados. Lo que aquí se advierte es que la empresa tiene una subsidiaria y que para entender la situación económica de todo el grupo corporativo se debe leer estos números junto con los estados financieros consolidados del holding, que viene a ser es del grupo Coazúcar del Perú y dentro de la matriz del Grupo Gloria. Alertas financieras críticas. El problema del capital de trabajo en este caso es negativo. Por un lado vemos que el pasivo corriente se disparó de un 42,06%, alcanzando los 253 millones de soles. El causante principal fue el incremento de deudas con bancos locales, alrededor de 200 millones de soles. Como el activo corriente de la empresa es menor que sus deudas de corto plazo, la compañía cerró con un capital de trabajo negativo de alrededor de 57 millones de soles. Eso representa una asfixia de liquidez inmediata. Por otra parte, tenemos la descapitalización por los dividendos, según la NIC 16 y la NIC 1. Al analizar el patrimonio, descubrimos que cayó un 37,74% y la razón es que la Junta de Accionistas aprobó retirar alrededor de 53 millones de soles en efectivo para repartirlos como dividendos a la matriz corporativa. Retirar esa masa de dinero en un año difícil dejó a la empresa sin caja, obligándola a endeudarse con los bancos, lo que se explicó anteriormente. Y por último tenemos la contracción de ventas. En el estado de resultados se observa que los ingresos cayeron un 11,8%, cerrando en ventas alrededor de 236 millones de soles, debido a menores volúmenes de venta de azúcar y fluctuaciones de precio. Al caer las ventas y mantenerse elevados los gastos financieros por la deuda bancaria, alrededor de 8,5 millones de soles, la utilidad neta se desplomó en un 68,2%, ganando apenas una utilidad de 5 millones de soles todo el año. El asunto clave de la auditoría. Según la NIA 701, el auditor debe reportar de forma obligatoria cuáles fueron las áreas de mayor riesgo y su juicio durante el año. En esta empresa, el asunto clave fueron los activos biológicos. Ahora, ¿qué son los activos biológicos en esta empresa? Según la NI 41. Al cierre del año 2025, la empresa valorizó la caña de azúcar que está creciendo en los campos en 86 millones de soles, lo cual la NIC 41 nos exige que las plantas en crecimiento se midan a su valor razonable. Entonces, ¿por qué es un riesgo alto para el auditor? Según la NIF 13, como no existe un mercado público donde se venda caña de azúcar a medio crecer en el campo, la gerencia tiene que inventar un modelo matemático de flujo de efectivos descontados para calcular cuánto valdrá esa caña cuando madure. Esto se clasifica como medición de nivel 3 bajo la NIF 13, lo que significa que es un cálculo altamente subjetivo lleno de estimaciones de la gerencia. Entonces, ¿cómo lo auditamos? Para validar estos 86 millones de soles aproximadamente, tendremos que salir a campo. Evaluamos las variables de los modelos de gerencia, constatamos mediante mapas satelitales las 6.000 hectáreas, más o menos, de hectáreas del campo sembrado y revisamos con ingenieros agrónomos si el rendimiento histórico de 133 toneladas por hectárea era real. Y utilizamos a un perito financiero de la firma de la auditoría para recalcular si la tasa de descuento utilizada, en este caso, que es el costo de oportunidad,
que es el WACC de 7,14%, refleja si el riesgo correcto de mercado agrario es correcto. Estrategia de muestreo. En este punto, para recolectar la evidencia de que las cuentas corrientes y los inventarios y también las ventas no estaban inventados o inflados, diseñamos muestras específicas bajo las reglas de la NIA 530. Por un lado tenemos las cuentas por cobrar. El muestreo fue por concentración. Las cuentas por cobrar comerciales subieron a 13 millones de soles aproximadamente. Al revisar la data, descubrimos un riesgo crítico, ya que el 95% de la deuda pertenece solo a dos clientes mayoristas. Eso quiere decir que si uno quiebra, la empresa perdería todo. Por ende, la muestra no fue aleatoria, sino aplicamos un muestreo selectivo directo a donde el porcentaje era mayor, como en estos dos clientes que cubrían alrededor de 13 millones de soles. Les enviamos una carta de confirmación directa bajo la NIC 505 y revisamos sus pagos reales en los estados de cuenta bancaria de enero del 2026. Otro punto importante fueron los inventarios. Aquí se hizo un muestreo estadístico aleatorio. La empresa tiene 58 millones de soles en azúcar guardadas en sus almacenes, corroborados de manera física. Para auditar la existencia física, el equipo asistió a la toma de inventario físico dentro de sus almacenes. Usamos también lo que es un software que seleccionamos así 45 lotes aleatorios de sus almacenes para verificar la cantidad de azúcar correspondiente. Lo que hicimos fue una prueba de doble vía y verificamos que los precios de venta del año 2026 cubrieran los costos cumpliendo con la regla del costo o el valor neto realizado, según la NIC 2. Por último, las ventas. Aquí hicimos una prueba de corte, según la NIF 15. Para auditar las ventas de 236 millones de soles, aplicamos un muestreo por bloques en la fecha de cierre. Revisamos el 100% de las facturas emitidas en las últimas 2 semanas de diciembre y las primeras 2 de enero. El objetivo, evitar que la empresa registre ventas del 2026 en el 2025 para inflar sus ganancias. Papeles de trabajo. Aquí toda evidencia física quedó plasmada en los papeles de trabajo que elaboramos cada uno de nosotros, divididos técnicamente en dos niveles de análisis. Las cédulas sumarias, que es el resumen del rubro, que son los cuadros que consolidan los saldos totales de una cuenta, como lo que son el efectivo de los activos biológicos, y muestra el saldo inicial de las variaciones absolutas y relativas del año. Y lo más importante, contienen la conclusión formal de muestra de parte como auditores sobre si ese rubro está libre de errores materiales. Y segundo, las cédulas analíticas. Este de aquí es el detalle en el campo. Son los cuadros donde bajamos al detalle línea por línea. Por ejemplo, en el efectivo, la analítica muestra el saldo del banco por banco, ya sea donde se muestra el dinero de la empresa, ya sea en el banco BCP, BBVA, Scotiabank. Y en estos cuadros aplicamos lo que son las marcas de auditoría, que son símbolos técnicos estandarizados que actúan como firmas del auditor para demostrar que el procedimiento se hizo en esta celda. Por ejemplo, al marcar para indicar que se hizo un arqueo de caja y otra para el recálculo matemático y otra para el cruce con estados de cuenta. Conclusiones. En conclusión, de nuestra auditoría podemos determinar que a pesar de que Agroindustrias San Jacinto, Sociedad Anónima Abierta, atraviesa un año financieramente muy complicado, porque tiene pérdida de liquidez y una caída del 68% en su utilidad y un capital de trabajo negativo de más de 56 millones de soles, sus estados financieros están bien presentados y dicen la verdad. Entonces, ¿cuál es el sustento de esta conclusión que llegamos? Según la NIA 570, eh, aquí se avala lo que es el principio de empresa en marcha. Es decir, ¿por qué confiamos en la empresa que no va a quebrar en los próximos 12 meses si no tiene liquidez? Aquí la respuesta es que la gerencia demostró documentalmente que cuenta con el respaldo corporativo y únicamente del Grupo Gloria. Las líneas de crédito bancarias vigentes para refinanciar sus pagares en el 2026 y un producto que es el azúcar
que es un bien de consumo masivo y que se asegura sus ventas en el mercado local. Así que, por lo tanto, la opinión limpia es completamente técnica y justificada. Muchas gracias.